Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección te voy a hablar sobre los brokers, qué diferencia existe entre un broker y un trader. Un broker o agente de bolsa es un individuo o institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor, es decir, es el agente que actúa como corredor o intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando una comisión y convirtiéndose en director de parte del acuerdo. Mucha gente confunde broker con trader, así que voy a explicar la diferencia. El broker es el intermediario financiero entre el trader y el mercado. Ofrece la plataforma para que el trader pueda pulsar el botón de comprar o vender. El broker nos ofrece una plataforma para poder operar y los traders la utilizan para comprar y vender acciones u otros productos. Existen en el mercado un número muy elevado de brokers online y sé que es difícil saber qué broker elegir o cuáles son las diferencias entre los existentes. Para tratar de ayudarte en este sentido, ahora voy a analizar qué tipos de brokers hay y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Podemos hacer una división principal de los brokers online en dos grandes grupos según la forma de ejecutar las órdenes de sus clientes. El primer tipo son los brokers dealing desk. Son aquellos con cuentas con mesa de dinero. Dentro de este grupo tenemos únicamente un tipo principal, que son los brokers maker o creadores de mercado. Se denominan creadores de mercado porque las operaciones de sus clientes no son realmente una operación que salga al mercado, sino que se ejecuta en la mesa de operaciones del propio broker. Aunque los precios de los instrumentos financieros son prácticamente los mismos que los que ofrecen otros brokers, las operaciones de compra o venta que solicites no saldrán más allá de la plataforma de operaciones del broker. Por ejemplo, si decides abrir una posición de compra en el par euro-dólar, la operación se realizará, pero no existe una orden real en el mercado Forex. Ahora te voy a explicar las ventajas y los inconvenientes de este tipo. Las ventajas principales son que ofrece una disponibilidad máxima para ejecutar las operaciones que le solicites de una forma rápida y sin recotizaciones de precios. Los precios de compra y venta suelen ser más estables y menos volátiles. Muchos incluso ofrecen la posibilidad de trabajar con spreads fijos en lugar de variables. Las exigencias de depósitos mínimos son pequeñas. Puedes operar con microlotes y el nivel de apalancamiento disponible suele ser muy elevado. Por ello, es una opción a tener en cuenta para empezar con poco capital. Por ese motivo suelen ser brokers que se adaptan mejor a traders principiantes o con cuentas pequeñas. Ahora voy a hablar de las desventajas de este tipo. La principal desventaja es que se requiere un mayor análisis previo de la fiabilidad del broker para evitar sorpresas desagradables. Escoge siempre un broker que esté regulado, ya que su actividad estará supervisada y puedes acudir a un organismo regulador ante cualquier eventual incidencia. Ser un market maker no implica que directamente este tipo de brokers empleen malas prácticas.
Los principales brokers son market makers y llevan años y años en el mercado, algo muy difícil de lograr si se dedicasen a provocar las pérdidas de sus clientes. Desgraciadamente, la mayoría de traders pierden dinero por sí solos, lo que hace improbable que el broker necesite manipular nada. Y siempre es más fácil pensar que se pierde por culpa del broker que por falta de conocimientos y experiencia. Pero no tener un buen sistema de trading por una mala gestión del dinero y una mala gestión del riesgo. El segundo tipo que vamos a ver son los brokers non-dealing desk, que son aquellos que no tienen mesa de dinero y que envían las órdenes al mercado. Dentro de este grupo tenemos dos tipos principales, que son los brokers STP, que son los que envían las operaciones que le solicitas directamente a su proveedor de liquidez, y las órdenes se ejecutan de forma directa y electrónicamente sin ninguna intervención manual. Los spreads, diferenciales entre el precio de compra y el precio de venta, son variables, ya que se ofrece el mejor precio disponible en cada momento por parte de los proveedores de liquidez. Los brokers online, STP, suelen incrementar levemente los spreads ofrecidos por los proveedores de liquidez, y ahí radica su beneficio. Por ello, no existe conflicto de intereses con sus clientes al no actuar de contraparte de las operaciones. Los brokers ECN crean una red entre sus clientes y proveedores de liquidez, al igual que en el caso de los STP se consigue el mejor spread disponible en cada momento, pero en este caso con una mayor profundidad de mercado, al interconectar a un mayor número de participantes. Tampoco existe probabilidad de conflicto de intereses en este tipo. Como ventaja principal de estos tipos de broker ECN y STP, sin mesa de dinero, tenemos que no hay posibilidad de conflicto de intereses entre el broker y sus clientes. Los spreads son variables y suelen ser más bajos la mayor parte del tiempo. Como desventaja para los traders con experiencia, no encuentro ninguna. La única es para un principiante, que suele ser mucho más sencillo empezar con un market maker, ya que en este tipo los precios y el spread variables son más volátiles. Puede haber recotizaciones, deslizamientos, etc. Finalmente, hay un tercer tipo, que son los brokers híbridos. Y muchos son de este tipo, ya que ofrecen a la vez los tres tipos de productos, los market makers, los ECN y los STP. ¿Por qué ofrecen algunas cuentas de trading en las que actúan como creadores de mercado y en cambio en otras en las que mandan las operaciones a sus proveedores de liquidez? Para las cuentas básicas que van destinadas a principiantes suelen trabajar con market makers. Permiten operar con microlotes. Al apalancamiento disponible es más elevado, algunos ofrecen spreads fijos, etc. Y para las cuentas más avanzadas, dirigidas a traders profesionales, operan como brokers, ECNs o STPs. Ahora supongo que ya entiendes por qué os recomiendo abrir una cuenta ECN o STP si queréis dedicaros al trading como profesionales. Si te ha gustado, dale a suscribir. Si te ha encantado, dale a compartir. Si te ha cautivado, visita códigotrading.com. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.